Llegaron en seda y plata, una tras otra, una procesión de hijas nobles que ascendían los escalones del trono de hierro. Eran como ofrendas presentadas ante un dios que había olvidado cómo desear. Lady Serafina del Velo Oriental presentó un cofre de zafiros en bruto. Habían sido extraídos de las vetas más profundas del territorio de su padre. Hizo una profunda reverencia, su cabello dorado caía como una cortina. Su sonrisa era practicada y precisa. El rey Alfa no la miró. Su mirada permanecía fija en la pared lejana del gran salón, donde la luz de las antorchas tallaba sombras en la piedra antigua. Y su expresión tenía toda la calidez de una tumba en invierno. Lady Cordelia de la Cresta del Norte trajo una espada forjada en fuego de dragón. Su empuñadura estaba envuelta en cuero de lobo blanco. Se arrodilló y la ofreció con ambas manos, su voz firme y reverente. Para el rey que no tiene igual en la batalla, él levantó un dedo del brazo de su trono. El beta a su lado, un gigante con cicatrices llamado Halvard, dio un paso adelante y aceptó la espada en su nombre. El rey nunca la tocó. Habían estado llegando durante 3 días, 47 mujeres de las manadas más fuertes del reino, cada una seleccionada por su padre Alfa para competir por el puesto que toda loba del reino codiciaba. Luna del rey Alfa, reina de los lobos, compañera de la criatura más poderosa que caminaba sobre la tierra, y Kell Thornbane, rey Alfa de la soberanía de hierro, alto señor de los 5 territorios, el lobo que no había sonreído en 300 años, estaba sentado en su trono de piedra negra tallada y no sentía nada, ni aburrimiento, ni irritación, ni siquiera la sorda molestia de la obligación. Nada. La maldición se lo había llevado todo hacía mucho tiempo. Había comenzado con el calor, la capacidad de sentir el sol en su piel, el calor de un hogar, el consuelo de una capa de piel en invierno. Luego le quitó el gusto. Después, el color. El mundo se había desvanecido a tonos de gris y hierro en algún momento de su segundo siglo. Luego, la maldición profundizó y comenzó a consumir lo que quedaba de su capacidad para sentir cualquier cosa. La alegría fue lo primero en irse, luego el dolor, después la ira, que había sido lo último que lo mantenía alerta. Ahora solo había un vasto silencio helado donde debería haber un alma. Su lobo, que una vez fue una fuerza rugiente en su pecho, se había silenciado hacía décadas. Todavía vivía. Podía sentirlo como se siente una extremidad entumecida, pero ya no hablaba, ya no surgía, ya no le importaba. 300 años de gobierno, 300 años de hielo. La mujer número 48 avanzaba ahora, otra hija de un señor en terciopelo esmeralda, y la atención de Cale ya se había desviado hacia la ventana detrás del trono. Allí, el cielo gris se presionaba contra la piedra gris, y el mundo se veía exactamente tan muerto como se sentía. Entonces, la multitud cerca de las puertas se movió. Un murmullo recorrió el gran salón. No era el silencio reverente que acompañaba cada presentación noble, sino algo más feo. Una pelea, una voz aguda, el sonido de alguien siendo empujado. La mirada de Cale se movió hacia el fondo del salón. No porque le importara, sino porque el movimiento era movimiento, e incluso un rey congelado rastrea las perturbaciones. Era pequeña. Eso fue lo primero que notó. Pequeña y delgada, y llevaba un vestido que había sido lavado tantas veces que su color original era una cuestión de especulación. Su cabello era oscuro, recogido en una trenza que se había deshecho parcialmente, y tenía un moretón en la mandíbula, fresco, amoratado en los bordes, que no hacía ningún esfuerzo por ocultar. 2 guardias la sujetaban por los brazos. Un señor de cuello grueso detrás de ella, Lord Maron de la manada de Ashwood, Cale lo reconoció vagamente, señalaba hacia la puerta con evidente disgusto. «No es nadie», escupió Lord Maron, lo suficientemente alto como para que las primeras filas lo oyeran. «Una rata de cocina». Siguió a la procesión como una vagabunda y debería ser retirada antes de que avergüence más a esta corte. La chica no luchó contra los guardias, no suplicó, ni explicó, ni lloró. Miró directamente al trono.
directamente a Kaylee, y algo dentro de él, algo que no se había movido en tanto tiempo, que había olvidado su nombre, se agitó. Su lobo abrió un ojo. Suéltenla. Las palabras salieron de su boca antes de que su mente las autorizara. Su voz era grave, áspera por el desuso. No había hablado sin que se lo pidieran en semanas, y su voz cortó el gran salón como una cuchilla sobre la piedra. Todas las cabezas se giraron. Los guardias soltaron los brazos de la chica como si se hubieran quemado. Halbert se inclinó, su rostro lleno de cicatrices arrugado por la preocupación. ¿Mi rey? Cale lo ignoró. Su mirada no se había apartado de la chica. Ella estaba sola ahora en el pasillo entre las filas de nobles, pequeña y maltratada y completamente quieta. Y sostenía algo en sus manos. No un cofre de joyas, no un arma, no un pergamino de alianza. Un trozo de pan, oscuro, tosco, del tipo que se hornea en los hornos de las aldeas por gente que no puede permitirse harina lo suficientemente fina para la mesa de un señor. Estaba a medio comer. Lo había estado guardando. Caminó hacia adelante. El silencio en el gran salón era absoluto. El tipo de silencio que cae cuando cada lobo en una habitación siente que algo sin precedentes está sucediendo, y ninguno de ellos entiende qué es. Se detuvo al pie de los escalones del trono. No hizo una reverencia, no se arrodilló. Lo miró con ojos oscuros, firmes y completamente sin miedo. Y le tendió el pan. «Pareces hambriento», dijo ella. «Si te gustan las historias como esta, tómate un momento para presionar el botón de «me gusta». Ayuda más de lo que crees y me dice que quieres más. No hambriento de poder, no hambriento de conquista o alianza o del apareamiento estratégico que cada lobo en esta sala había venido a negociar. Hambriento, como si pudiera ver a través de la corona, a través del trono, a través de 3 siglos de hielo y encontrar a la criatura hambrienta que había debajo. Cale la miró fijamente. El gran salón lo miraba a él. 47 hijas nobles en seda y joyas miraban a la chica andrajosa que acababa de ofrecerle a su rey una corteza de pan con la misma gravedad con la que ellas habían ofrecido fortunas. Él extendió la mano y lo tomó. Sus dedos rozaron los de ella. Y por primera vez en 300 años, Cale Thornbane sintió calor. No un calor metafórico, no una sugerencia poética de emoción. Calor físico real. Un calor que florecía desde el punto donde su piel se tocó, subiendo por su brazo, inundando su pecho como la luz del sol que se vierte a través de una grieta en una pared helada. Su lobo despertó de golpe con un sonido que no era un gruñido, sino un rugido, un aullido ensordecedor, desesperado y jubiloso que reverberó a través de cada nervio de su cuerpo y casi lo puso de pie. Compañera, compañera, compañera. El pan temblaba en su mano. Sus dedos se habían cerrado a su alrededor con una fuerza casi salvaje. Y sus ojos, ojos que habían sido planos, grises y muertos durante más tiempo del que cualquiera en esta sala había estado vivo, brillaron en oro. La chica lo vio. Vio el cambio en sus iris, el color imposible que inundaba el gris como metal fundido, y dio un paso atrás, no con miedo, con reconocimiento, como si algo dentro de ella hubiera respondido, y la respuesta la aterrorizara. «¿Cuál es tu nombre?» Su voz era apenas humana. «Elowen», dijo ella. «No soy hija de nadie. No pertenezco a ninguna manada. Vine porque yo también tenía hambre». Lord Maren dio un paso adelante, su rostro torcido por la indignación. «Su Majestad, esta criatura es una omega, más baja que una omega. Fue expulsada de la manada de Ashwood por Halvard». La voz de Cale bajó a un registro que hizo que las antorchas en las paredes parpadearan. «Si Lord Maren vuelve a hablar sin mi permiso, quítale la lengua». El silencio que siguió no fue el silencio de la reverencia. Fue el silencio del miedo. Cale descendió los escalones de su trono. No había descendido esos escalones por ninguna de las 47 hijas nobles. No se había levantado de su asiento en los 3 días de esta procesión. Cada lobo en la sala sabía la importancia de lo que estaban presenciando. Y cada lobo en la sala estaba aterrorizado por ello. Se detuvo frente a Elowen.
apenas le llegaba al pecho. De cerca, el moretón en su mandíbula era peor de lo que parecía. En capas, del tipo que proviene de golpes repetidos, no de un solo golpe. Sus manos estaban callosas. Sus muñecas eran delgadas. Olía a humo de leña y tomillo silvestre, y a algo debajo de ambos que hizo que su lobo presionara contra sus costillas con tanta fuerza que pensó que los huesos podrían romperse. «Te quedarás», dijo él. No era una petición, pero tampoco era una orden. Había algo fracturado en ella, una necesidad tan cruda que no tenía armadura. Elwyn lo miró. El oro en sus ojos se estaba desvaneciendo, parpadeando, como si el calor ya estuviera tratando de retirarse. Podía sentir el frío que irradiaba de él debajo de ese único punto de calor, un abismo de escarcha que descendía más y más y más. «No tengo a dónde más ir», dijo ella en voz baja, «pero no seré retenida». La comisura de su boca se movió. No era una sonrisa, era el fantasma de un recuerdo de cómo se había sentido una vez una sonrisa. «Entonces quédate porque tú lo eliges». Ella sostuvo su mirada por un largo momento. Luego asintió una vez. Detrás de ellos, en la multitud que observaba, la mano de Lady Serafina se aferró al brazo de su silla hasta que la madera crujió. A su lado, una mujer mayor vestida de negro, Véspera, la antigua consejera de la difunta madre del rey y la loba más poderosa de la corte, observaba la escena con una expresión que no mostraba sorpresa alguna, solo cálculo. Le dieron una habitación en la torre este. Era austera pero limpia. Una cama estrecha, un hogar, una ventana que daba al patio interior donde los guerreros entrenaban al amanecer. Era la mejor habitación que Elwyn había ocupado jamás, y se quedó de pie en el centro durante mucho tiempo, escuchando el viento contra la piedra, tratando de entender lo que había sucedido. Sabía sobre los lazos de compañero. Todos los lobos lo sabían, incluso los marginados, incluso los criados en rincones de cocina y durmiendo en suelos de piedra. El vínculo era sagrado, involuntario. El lobo reconocía a su otra mitad antes de que la mente pudiera interferir. Pero ella nunca se había transformado, ni una sola vez. Le habían dicho toda su vida que era defectuosa, demasiado débil, demasiado pequeña, demasiado rota para llevar al lobo que debería haber vivido dentro de ella. Lord Marone había usado eso como justificación para todo. Las palizas, el hambre, los años de trabajo sin estatus, sin protección, sin un nombre que nadie se molestara en aprender. Si no tenía lobo, ¿cómo podría haberse formado el vínculo? Presionó la palma de su mano contra su pecho, donde algo había revoloteado cuando sus dedos tocaron los de ella. Una sensación como un latido que no era el suyo, rápido, feroz y dolorosamente cálido. Un golpe en la puerta. La abrió y no encontró a un guardia, sino a una mujer pequeña y de cara redonda, con ojos amables y harina en el delantal. «Soy Marta», dijo la mujer simplemente. «Dirijo las cocinas. Te traje algo de comer». Le tendió una bandeja, estofado caliente, pan fresco, una taza de algo que humeaba. «Y quería decirte antes que nadie que la última mujer que captó la atención del rey fue Lady Thessaly. Era hermosa y ambiciosa, y le dijo a todo el mundo que sería Luna en menos de un mes». Elwyn tomó la bandeja. ¿Qué le pasó a ella? Los ojos amables de Marta se volvieron inexpresivos. «Desapareció hace 3 meses. Véspera dijo que se fue por su propia voluntad, pero sus pertenencias todavía estaban en su habitación y su caballo todavía estaba en el establo». Hizo una pausa. «Ten cuidado en quién confías en este lugar. No todos los que te sonríen quieren que sobrevivas». La puerta se cerró. Elwyn se sentó en el borde de la cama estrecha, con el estofado caliente sin tocar, y pensó en la mujer que había desaparecido y en la consejera que había observado la escena de hoy con ojos calculadores. La encontró en la biblioteca 3 noches después. Cale no había tenido la intención de buscarla. Había pasado los días intermedios en el estado que mejor conocía, celebrando audiencias, revisando disputas territoriales, comandando sus fuerzas con la precisión mecánica de un rey que gobernaba por competencia en lugar de pasión.
El calor de su toque se había desvanecido en horas y el frío había regresado con venganza, más profundo que antes, como si la maldición lo estuviera castigando por el deshielo momentáneo. Pero su lobo no se callaba ahora. Después de décadas de silencio, caminaba de un lado a otro, gruñía y tiraba hacia la torre este con una determinación que rayaba en la locura. Así que se dijo a sí mismo que estaba caminando por los pasillos por seguridad. Se dijo a sí mismo que había oído un ruido. Se dijo varias mentiras en rápida sucesión y luego estaba de pie en la puerta de la biblioteca y ella estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo junto al fuego moribundo, leyendo un libro que era casi tan grande como su torso. «¿Sabes leer?», dijo y luego se odió a sí mismo por la sorpresa en su voz. Elowen no levantó la vista. «Una vieja sanadora me enseñó cuando tenía 7 años. Lord Mahon la hizo azotar por perder el tiempo con una omega. Me enseñó en secreto después de eso». Pasó la página. La luz del fuego jugaba en su rostro, suavizando el moretón que había pasado de morado a amarillo verdoso. Por un momento, parecía menos una marginada y más una erudita. «¿Qué estás leyendo?» «Una historia de la maldición de la escarcha de sangre». Ahora ella levantó la vista y sus ojos oscuros brillaban con algo que no era acusación, pero estaba muy cerca. Un tema fascinante, particularmente la sección sobre cómo fue lanzada. Kell se quedó muy quieto. «Hace 312 años», continuó Elowen, su voz tranquila pero firme. «Una bruja llamada Morwen maldijo el linaje del rey Alfa después de que su padre ejecutara a su hija por practicar magia no autorizada. La maldición lo consumiría lentamente, primero el calor, luego la sensación, luego la emoción, luego su lobo y finalmente su vida. Solo podía ser sostenida por un ancla viviente, alguien cercano al rey que alimentara la maldición con su propia voluntad». Cerró el libro. «Alguien en esta fortaleza te mantiene moribundo, Su Majestad, y lo han estado haciendo durante 3 siglos». El fuego crepitó. Un leño se derrumbó en una lluvia de chispas y el repentino destello de luz atrapó el oro que había vuelto a inundar los ojos de Kale. «Encontraste esto en 3 días», dijo, y su voz contenía algo que podría haber sido asombro si la maldición le hubiera dejado lo suficiente para sentirlo. «Lo encontré porque busqué. Nadie más lo ha hecho». La pregunta cayó como una piedra en aguas profundas, porque la respuesta, la que nunca se había permitido examinar, era no. Nadie había buscado. Ni Halvard, que era leal pero poco curioso. Ni sus consejeros, que manejaban la maldición como una enfermedad crónica, tratable, nunca curable. Ni Véspera, que había servido a 3 generaciones de la línea Thornvane y que seguramente debía haber... Se detuvo. Elowen observó cómo el pensamiento llegaba a su rostro. No habló. Esperó. De la manera en que esperas cuando alguien está llegando al borde de una verdad que ha estado rodeando durante mucho tiempo. «Véspera», dijo él, «ha estado en la corte durante 300 años», dijo Elowen con cuidado. «Desde antes de la maldición, desde antes de Morwen, fue la consejera más cercana de tu madre y de la madre de tu madre antes de eso. Eso no la convierte en...». Cuando Lady Thessaly comenzó a acercarse a ti, desapareció. La voz de Elowen no vaciló. «Marta me lo dijo, y esta noche, cuando le pregunté a Marta quién asignó esta habitación específica en la torre este, aislada del resto de la corte, dijo que Véspera». El frío dentro del pecho de Cal se apretó como un puño. No el entumecimiento de la maldición, algo peor, algo que se sentía imposiblemente como el comienzo del miedo. «¿Por qué me dices esto?» Elowen se puso de pie. Todavía era tan pequeña, apenas a la altura de su pecho, pero no había nada pequeño en la forma en que sostenía su mirada. «Porque tomaste mi pan», dijo, «y porque creo que has estado muriendo de hambre durante mucho tiempo y a nadie en esta fortaleza le ha importado lo suficiente como para preguntar por qué». Él cruzó la distancia entre ellos en 2 zancadas, no amenazante, desesperado. Se paró lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el frío antinatural que irradiaba de su piel.
lo suficientemente cerca como para que su aliento debería haber sido cálido contra su frente, pero no lo era. Su mano se levantó y se detuvo, temblando, realmente temblando, a una pulgada de su mandíbula. «Si te toco», dijo, y su voz estaba rota, apenas por encima de un susurro. «El calor vuelve, pero se va de nuevo. Y cada vez que se va, el frío es peor. La maldición lucha contra él». Elowen extendió la mano y tomó la de él. La presionó contra su mejilla y el calor lo inundó como una presa que se rompe. No solo calor, sino sensación, textura, la imposible suavidad de su piel, el aleteo de su pulso bajo sus dedos, el aroma a tomillo silvestre y humo de leña tan vívido que le picaron los ojos. «Entonces tendremos que ser más rápidos que la maldición», dijo ella. Véspera atacó la noche siguiente. El gran salón estaba reunido para el festín que marcaba el final de la procesión. Las hijas nobles que aún no se habían marchado se sentaban en lugares de honor, sus regalos exhibidos a lo largo de las paredes. Cayley no había anunciado una luna. La corte hervía de especulaciones. Elowen entró al salón con un vestido que Martha había encontrado para ella. Sencillo, de un verde profundo, limpio. Mantuvo la cabeza en alto. Todos los ojos la siguieron. Véspera se puso de pie antes de que la procesión hubiera terminado la mitad de su comida. «Invoco el derecho de desafío», declaró, su voz resonando en el salón como una campana de hierro. «Para la protección de esta manada y este trono, la mujer llamada Elowen no tiene lobo, no tiene manada y no tiene nombre. No es apta para estar en esta corte, y mucho menos al lado del rey. Desafío su derecho». El salón estalló. Los lobos se pusieron de pie de un salto. Halvard buscó su espada. Las manos de Cael agarraron los brazos de su trono, y la piedra se agrietó bajo sus dedos. Pero Elowen habló primero. «Acepto». Todas las voces se apagaron. Cael se volvió hacia ella, sus ojos brillando en oro, su lobo agitándose con una furia que hizo que el aire en el salón se sintiera cargado, eléctrico. «No puedes. Un desafío es una pelea. Ella es una loba de rango. Ella te...» «Acepto», repitió Elowen. No lo miró a él, miró a Véspera, y no había miedo en su expresión, solo una certeza que llegaba hasta los huesos. Véspera sonrió. Era la sonrisa de alguien que había mantenido una maldición durante 3 siglos, que había silenciado a cualquiera que se acercara demasiado, y que tenía toda la intención de terminar esta complicación de la misma manera que había terminado con Thessaly. «Mañana al amanecer», dijo Véspera, en el círculo de lucha, ante toda la manada. El salón se vació lentamente, los lobos murmuraban, lanzando miradas entre la frágil chica del vestido verde y la poderosa consejera que nunca había perdido un desafío. Cael permaneció en su trono, sus nudillos blancos sobre la piedra rota, su lobo aullando dentro de un cuerpo que no podía darle voz. Cuando el salón estuvo vacío, Elowen se acercó a él. «Ella es el ancla», dijo en voz baja. «Estoy segura de ello. Ha estado alimentando la maldición durante 3 siglos, manteniéndote congelado, manteniéndote controlable, manteniendo alejada de ti a toda mujer que pudiera romper el hechizo. Entonces déjame matarla». Su voz apenas estaba controlada. «Soy el rey Alfa. No necesito un desafío para...». «Si la matas por la fuerza, sin pruebas, la manada se fractura. La mitad de tus señores la seguían a ella antes que a ti. Construyó esas lealtades deliberadamente. Necesita ser expuesta públicamente, de una manera que no pueda ser negada. ¿Y crees que una pelea logrará eso?». Elowen colocó su mano sobre la de él. El calor surgió entre ellos, y esta vez Cael jadeó, realmente jadeó, un sonido crudo e involuntario que brotó de su pecho como algo que se libera. El color estalló en los bordes de su visión. La luz de las antorchas no era gris, era naranja, dorada. La piedra bajo sus manos no era entumecimiento, sino textura, áspera, fría, real. «Creo», dijo Elowen, «que cuando intente usar la maldición contra mí, en ese círculo, todos verán exactamente lo que es». «¿Y si te mata primero?». La mano de Elowen se apretó sobre la de él. Sus ojos oscuros sostuvieron los dorados de él,
y en ellos había la determinación tranquila y feroz de una mujer que había sobrevivido al hambre, las palizas, el exilio y el olvido, y que había decidido, no esperado, decidido que sobreviviría a esto también. Entonces sabrás la verdad, y tú la terminarás. Él la atrajo hacia sí, no con delicadeza. Sus brazos se cerraron a su alrededor, y su rostro se hundió en su cabello, y el calor se extendió por él como un incendio forestal, como el primer día de primavera después de una era de hielo, y la abrazó como si ella fuera lo único que le impedía hundirse de nuevo en el vacío. Elowen. Su nombre en su boca no era una orden, era una oración. No he sentido nada en 300 años. No puedo perder a la primera persona que me hizo sentir de nuevo. Ella se apartó lo suficiente para mirarlo. Su mano encontró el lugar sobre su corazón, donde debajo del hielo el lobo aullaba y el hombre temblaba. No me perderás, dijo ella. No entré en esta fortaleza para morir. Entré porque tenía hambre, y tú parecías más hambriento que nadie que hubiera visto jamás. El amanecer llegó frío y gris. El círculo de lucha era antiguo, un anillo de piedras erguidas en la meseta detrás de la fortaleza, con vistas a un valle de pinos oscuros. Toda la manada lo rodeaba. El aliento empañaba el aire de la mañana. Guerreros, señores, sirvientes, las hijas nobles que se habían quedado para presenciar. Todos los lobos de millas a la redonda habían venido. Véspera entró en el círculo en su forma de lobo. Era masiva, de pelaje negro. Sus ojos ardían con un poder violeta que ningún lobo ordinario poseía. La multitud murmuró. Era enorme, era magnífica, tenía 300 años y irradiaba una fuerza que presionaba la piel como una tormenta que se avecina. Elowen entró en su forma humana. Llevaba el vestido verde. Sus pies estaban descalzos sobre el suelo helado. No llevaba nada. Lord Merron, observando desde la multitud, se rió. La Omega ni siquiera puede transformarse. Esto terminará en segundos. Kael estaba de pie al borde del círculo, todo su cuerpo rígido, su lobo gritando contra la barrera invisible de la tradición que le impedía intervenir. Halvard estaba a su lado, una mano masiva en el brazo del rey, no para contenerlo, para anclarlo. Véspera atacó primero. Una mancha de pelaje negro y luz violeta se abalanzó a través del círculo con velocidad mortal. Sus mandíbulas apuntaban a la garganta de Elowen. Elowen no esquivó, no corrió. Levantó una mano y la luz brotó de su palma. No el violeta del poder robado de Véspera, sino un resplandor blanco dorado cegador que golpeó a la loba negra en pleno salto y la envió a estrellarse hacia atrás a través del círculo. Véspera golpeó las piedras erguidas con un crujido que resonó en las montañas. La multitud se quedó en silencio. El Lowen estaba de pie en el centro del círculo, con la mano aún levantada, y la luz que brotaba de ella no era solo luz. Era calor, un calor visible y tangible que derretía la escarcha de las piedras a sus pies, que hacía que el frío aire de la mañana brillara como en verano. Es una loba solaris. La voz de Halvard era un susurro atónito junto a Kael. Pensé que la línea estaba extinta. También Véspera, dijo Kael, y su voz contenía algo que no había tenido en 3 siglos. Asombro. Véspera se levantó. Se transformó en su forma intermedia, cuerpo humano, ojos de lobo, garras extendidas, energía violeta crepitando alrededor de sus manos. Y en su ira, su control se deslizó y la maldición se hizo visible. Hilos de energía oscura, como venas de hielo negro, se extendían desde las manos de Véspera a través del círculo, a través de la meseta y hacia la fortaleza detrás de ellos. Cada lobo presente podía verlos. Cada lobo presente podía rastrearlos hasta la fuente. 300 años. La voz de Kael era tranquila, pero resonó en la meseta como una campana fúnebre. 300 años me mantuviste congelado. Mataste a Thessaly. Mantuviste la maldición por la que murió mi padre. Dejaste que mi madre creyera que era la debilidad de su linaje. Véspera enseñó los dientes. Tu madre era débil. Tu padre era débil. Este reino necesitaba guía, no sentimientos. Mantuve fuerte a esta manada mientras tú te pudrías en tu trono y lo llamabas gobernar.
Me mantuviste en una jaula, dijo Kael, y lo llamaste corona. Elowen juntó ambas manos. La luz dorada se intensificó, quemando los hilos de energía oscura, siguiéndolos hasta su origen. Véspera gritó, un sonido que no era solo dolor, sino el desmoronamiento de 3 siglos de poder acumulado. La maldición se hizo añicos. Se rompió con un sonido como el del hielo que se agrieta en un lago congelado en primavera. Una fractura profunda y resonante que se extendió desde el círculo y barrió la meseta como una ola. Cada lobo lo sintió. El peso opresivo que había pendido sobre la soberanía de hierro durante 300 años se levantó en un instante único y devastador. Kael cayó de rodillas, no por debilidad, por la abrumadora sensación. El mundo explotó en color y sensación. El verde profundo de los pinos, el azul grisáceo del cielo matutino, el rojo de la capa de Halvard, el calor del sol que se abría paso entre las nubes y golpeaba su rostro por primera vez en 3 siglos. Podía oler la savia de pino y la tierra fría y la lluvia lejana. Podía sentir la piedra áspera bajo sus rodillas. Podía oír cada latido del corazón en la multitud y por encima de todos, más fuerte que cualquier otro, un ritmo constante al que su lobo se aferró con absoluta certeza, el de ella. Aeliana se derrumbó en el círculo, la energía violeta desaparecida, su cuerpo disminuido. Parecía vieja por primera vez, antigua, agotada. Los siglos la alcanzaron en el espacio de segundos. Los guardias se movieron sin que se les dijera. Kale se levantó, entró en el círculo. La multitud se apartó para él con una reverencia que no tenía nada que ver con el miedo por primera vez en la memoria viva. Aeliana estaba en el centro. La luz dorada se desvanecía de sus manos. Su respiración era irregular. El poder le había costado. Sus piernas temblaban y había lágrimas en sus mejillas, aunque su expresión era feroz e inquebrantable. Él se detuvo frente a ella. Toda la manada observaba. Las hijas nobles observaban. Lord Maron observaba, su risa muerta en sus labios. Kale se quitó la corona de su propia cabeza. La corona de hierro de la línea Thornbane. Metal negro forjado en fuego de lobo. La corona que había quemado cada mano que la tocó durante 3 siglos. La colocó sobre la cabeza de Aeliana. No quemó. Se asentó contra su cabello oscuro como si la hubiera estado esperando. Y a la luz de la mañana, el hierro negro brilló con una calidez que nunca antes había tenido. Aeliana, dijo, y su voz se quebró en su nombre como un río rompe una presa. No era debilidad, sino liberación. Luna de la soberanía de hierro, mi compañera, mi igual. La mujer que trajo pan a un rey hambriento y rompió las cadenas que todos los demás llamaban tradición. Se arrodilló ante ella. El rey alfa de rodillas ante una mujer que había sido llamada nadie, nada, inútil. Alrededor del círculo, uno por uno, los lobos de la soberanía de hierro cayeron de rodillas. Halvard primero, luego los guerreros, luego los señores, luego las hijas nobles que habían traído zafiros y espadas y alianzas. Lord Maron fue el último. Sus rodillas golpearon el suelo como un hombre que acababa de darse cuenta de que la rata de cocina que había golpeado y matado de hambre era la loba más poderosa junto a la que jamás había estado. Aeliana miró al rey arrodillado ante ella. Le tocó el rostro, ambas manos acunando su mandíbula, y el calor entre ellos ya no era desesperado ni fugaz. Era constante, permanente, un fuego de hogar que nunca se apagaría. «Levántate», susurró ella. «Los reyes no se arrodillan». «Este sí», dijo él, «por ti, solo por ti». 3 meses después, los jardines de la fortaleza de hierro florecieron por primera vez en la memoria registrada. No solo los jardines del patio que el jardinero había mantenido por pura terquedad, sino jardines salvajes, rosas trepando por los muros de piedra, hiedra enhebrándose a través de las almenas, jazmín derramándose de jardineras que habían estado vacías durante siglos. La fortaleza misma parecía respirar de manera diferente, como si la piedra se hubiera descongelado junto con su rey. Kale estaba en el balcón de las cámaras reales, sus cámaras ahora, y observaba la puesta de sol de colores tan vivos que todavía lo sorprendían. Dorado, carmesí, violeta.
Después de 300 años de gris, a veces se detenía en medio de un pasillo solo para mirar el color de un tapiz. Aeliana lo encontró allí, como solía hacer. Se apoyó en su costado y su brazo la rodeó con la facilidad de un hombre que había aprendido, lentamente y con gran asombro, que el calor no era algo que le sería arrebatado de nuevo. Llegó una carta, dijo ella, de Ashwood. El brazo de Cale se tensó. Su lobo se agitó, no con el viejo frenesí, sino con un constante estruendo protector que se había vuelto tan constante como los latidos de su corazón. Lord Marone. Su hijo, Marone ha sido destituido de su cargo por el consejo de su propia manada. Aparentemente, gobernar con crueldad se vuelve menos popular cuando el reino de al lado demuestra que hay otra manera. Hizo una pausa. El hijo pide una alianza comercial y adjuntó una carta personal para mí. La sostuvo en alto. Cale podía ver, incluso desde el exterior, que el papel era caro y el sello estaba presionado profundamente. Se disculpa, dijo a Eliana, en nombre de su casa por el trato a una loba honrada que debería haber sido reconocida y protegida. ¿Quieres? Eliana sonrió. Era la sonrisa que todavía hacía que su lobo se calmara y su pecho se llenara de algo tan vasto que no podía nombrarlo. No después de 3 siglos sin palabras para el calor, para la alegría, para el dolor específico de amar a alguien tan completamente que el mundo se reorganizó a su alrededor. No, dijo ella. Quiero enmarcarla y colgarla en el gran salón junto al trozo de pan. Él la miró. ¿Guardaste el pan? ¿Tú guardaste el pan? Lo encontré en el cajón de tu escritorio 3 días después de mi llegada, envuelto en tela, el único regalo de 48 que tocaste con tus propias manos. Kaylee la atrajo más cerca. La puesta de sol los pintó a ambos de oro, y debajo de ellos los jardines florecían, y a lo lejos un lobo aulló, no de pena, no de luto, sino de la simple y descomplicada alegría de estar vivo en un mundo que finalmente, después de 300 años de invierno, había recordado cómo se sentía la primavera. Era el único que valía la pena guardar, dijo él. Y la luna de la soberanía de hierro que una vez no fue hija de nadie, que había entrado en la fortaleza de un rey con las manos vacías y el corazón lleno, presionó su rostro contra su pecho y escuchó el latido del corazón que ella había reiniciado con una corteza de pan y la obstinada y luminosa negativa a creer que algo congelado no podía ser calentado. ¿Desde dónde me escuchas esta noche? Me encantaría leerlo en los comentarios. Y dime, ¿cuál fue el momento que más te impactó? Si esta historia te conmovió, suscríbete para no perderte la próxima. Te veré en el siguiente relato.